Que la paz y la bendición de nuestro buen Dios sea con cada uno de ustedes. Es un momento para adorar a nuestro Dios, para recibir su palabra, poder compartir la misma. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera epístola a Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay un proverbio que dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, el concepto que uno tenga de uno mismo, así mismo se va a comportar, así mismo va a ser uno. Y eso nos sirve para conocer quiénes somos nosotros como iglesia, porque conocer quiénes somos como iglesia nos va a ayudar a cómo conducirnos como iglesia. Entonces, saber quiénes somos como iglesia nos va a ayudar a saber cómo conducirnos. A la gente de la realeza, a los niños, los preparan desde temprana edad, a los de la realeza, para que sepan cómo comportarse en determinadas situaciones, o sea, manejar los protocolos, y los preparan desde la infancia. Y la Biblia nos dice quiénes somos nosotros, para que también sepamos cómo debemos comportarnos. Entonces es bueno tener claro ese concepto, esa identidad de quiénes somos nosotros como iglesia. Y eso es lo que quiero compartirles en esta mañana, porque el versículo 15 nos dice varias cosas que identifica a la iglesia. Nos dice varios aspectos, y lo primero que nos dice es que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, lo primero que nos dice es que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y este término casa podría referirse de dos formas. La primera es el término que usamos normalmente como casa, o sea, el lugar de morada, el lugar donde vivimos. Ese es, en primera instancia, a lo que se refiere a que somos casa. Entonces podríamos interpretar en primer lugar que la iglesia es la casa, el lugar donde Dios vive. Y con respecto a esto, es bueno tener claro que Dios ha decidido vivir en el creyente. O sea, Él ha tomado la decisión de vivir en la persona, en el creyente, en la iglesia. O sea, el colectivo llamado iglesia, el grupo de personas. Entonces aclaremos eso, iglesia, precisamente el grupo de personas que ha puesto su fe en Jesús, que ha reconocido al Señor como su Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados y ha cambiado de vidas, que nos congregamos, nos unimos y que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, los redimidos por la sangre de Jesucristo. La iglesia es la casa de Dios. Y eso nos sirve para tener en cuenta que la casa de Dios no es un lugar. La casa de Dios no es un lugar. La casa de Dios es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo, el grupo de creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo. Es decir, Dios no está buscando tanto un lugar donde habitar. Sí, es importante el lugar y consagramos el lugar para adorar a Dios, pero por encima de un lugar está buscando personas en las cuales vivir. O sea, Dios ha decidido morar, habitar en su iglesia. O sea, que su iglesia sea su casa. Y quiero comparar con la parte física que tenía Israel, el concepto que tenía Israel sobre la casa de Dios. Y es que Israel, en primer lugar, levantó un templo por medio de Salomón, el templo de Salomón. El templo de Salomón era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, todo forrado en oro. Se hacían grandes sacrificios y había una inversión bien grandísima en el templo de Salomón. Pero la gente degeneró el culto, el sacrificio y, en fin, dejaron a Dios a un lado. O sea, cayeron simplemente en una templolatría, pero nada que ver en la relación con Dios. ¿Sabe qué pasó? Dios permitió que vinieran los babilonios y destruyeran el templo.
Así que estuvieron esparcidos por muchísimo tiempo sin un templo. Eso propició que Israel se buscara otra forma y que hiciera la adoración un poco más personal y relacional con Dios, al punto que en medio de la dispersión del cautiverio empezaron a reunirse en lugares llamados sinagogas, y ahí se dedicaron a lo que era el estudio de la ley y a la oración. Entonces se volvió más una relación personal con Dios. Posteriormente, cuando regresan del cautiverio, levantan un segundo templo por manos de Zorobabel, que después llegó Esdras, después llegó Nehemías, y volvieron a levantar ese templo. Ese segundo templo, cuando Herodes es nombrado rey de los judíos, lo embellece, tanto así que los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor Jesús: Maestro, mira qué piedras y cuán hermoso es este lugar. Pero resulta que también se degeneró el culto, porque cayeron solamente en que era el lugar, pero no había una relación con Dios. Y el mismo Señor Jesús profetizó que los romanos, profetizó que iba a ser destruido, y efectivamente 40 años después los romanos lo destruyeron. Eso propició que en medio de la dispersión el cristianismo avanzara y creciera en sus primeros 300 años de historia sin tener un templo, donde se reunían en las casas, en el río, en las plazas, en sinagogas, en diferentes lugares para la adoración y el culto a Dios. Entonces piense que más que un lugar, porque a Israel le pasó, primer templo, cayeron en un culto que se degeneró y Dios permitió que el templo fuera destruido. Segundo templo, rechazaron a Cristo y Dios permitió que ese segundo templo fuera destruido. Y según la profecía van a levantar un tercer templo, y ese tercer templo va a ser lugar donde el anticristo se entronice. Entonces Dios está buscando, más que un lugar, personas en las cuales habitar. Por eso eres tu iglesia. Soy yo como iglesia, el lugar donde el Señor ha decidido vivir. Él ha colocado su espíritu en nosotros para vivir dentro del creyente. Es un privilegio que tú y yo como iglesia tenemos. Solamente a la iglesia es la que el Señor ha escogido para ser su casa. Las personas que nos reunimos, que hemos creído en Cristo Jesús, donde quiera estemos, somos iglesia. Por eso de pronto algunos dicen: ¿dónde está la iglesia? Allí donde tú estás, en tu casa, en tu barrio, en el lugar de trabajo, donde puedes todavía movilizarte y haces obra social. Ahí está la iglesia haciendo obra social. Donde se está predicando el evangelio, tú le hablas a un vecino, ahí está la iglesia haciendo presencia. Es decir, donde haya un creyente, ahí está la iglesia. Entonces no es solamente en la parte administrativa, la parte ministerial o el local de donde nos reunimos. Eres tú que has querido en Cristo Jesús. Tú eres la casa de Dios. Tú eres el lugar en el cual Cristo ha decidido habitar. Eres tu iglesia, el lugar, la casa de Dios. Y respecto a eso, entonces, como somos casa de Dios, la Biblia dice que el cuerpo del creyente, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y mire, cuando Dios decide vivir en un lugar, ese lugar es transformado por completo por el poder de Dios. Cuando Dios vive en una casa o en un lugar, en este caso hablando de nosotros como creyentes, Dios ordena la vida de esa persona en la parte sentimental, la parte emocional, parte mental, la parte espiritual. ¿Por qué? Porque donde Dios vive, Él ordena todo. ¿Recuerdan cuando Dios creó todas las cosas? El mundo era un caos, en oscuridad, totalmente destruido, y Dios ordenó todas las cosas. Así es cuando Dios llega a habitar en un lugar, y Él ha llegado a vivir en el corazón del creyente. Entonces está ordenando. Permitámosle que ordene todas las áreas de nuestra vida. Pero también donde Dios ha decidido vivir, no hay diablo que pueda llegar a vivir. Sí podrá buscar las maneras de penetrar, sí podrá buscar la manera y de pronto de alguna forma hacer daño, pero donde vive el Señor, no hay demonio que pueda entrar para destruir ese lugar. Estoy hablando de nosotros como personas. ¿Sabe por qué? Porque ahí habita el Señor Jesucristo, y tú eres la casa del Dios viviente, iglesia. Esa misma expresión de casa se puede entender también como familia. Dijo Josué en Josué 24:15: mas mi casa y yo
serviremos a Jehová. Quiere decir que mi familia y yo serviremos al Señor. Se puede entender que lo que dice el versículo 15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, puede referirse también a familia. Es decir, la iglesia es la familia del Dios viviente. La iglesia es la familia del Dios viviente. Y hablando entonces, en este sentido, estoy diciendo quiénes somos como iglesia. El lugar donde Dios vive, o sea, en nosotros la iglesia, las personas, pero también la iglesia es la familia de Dios. O sea, Dios ha buscado y quiere que todo el mundo sea su familia. Pero los que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos la familia, es decir, Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y eso quiere decir que somos hermanos unos con otros. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Y en ese sentido, los hijos de Dios, la familia de Dios, es la iglesia. Los que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. Entonces, tu amigo, para ser iglesia, permite que Jesucristo entre a tu corazón. Dale la oportunidad que Él entre a habitar en ti, para que seas también familia del Dios viviente. Esa expresión Dios viviente puede ser el Dios vivo o el Dios que da vida. Entonces Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Conduzcámonos procurando siempre la unidad y armonía dentro de la familia. Si somos familia de Dios, somos hermanos unos de otros. Procuremos el bienestar, la armonía dentro de la familia de la fe. Y como toda familia, para que haya armonía se necesita el respeto de unos a otros. El respeto como hermanos en la fe, porque somos hijos del mismo Padre. Es más, esta relación de fraternal que tenemos como creyentes en Cristo trasciende mucho más que la relación de familia de sangre. ¿Sabe por qué? Porque la familia de sangre la tenemos y vamos a ser familia mientras estemos aquí en la tierra. Ya. Pero la familia de la fe, vamos a seguir siendo hermanos aquí y en la otra vida. La familia de sangre, si alguien sigue al Señor y alguien no lo sigue, van a estar en lugares diferentes en la eternidad. Pero la familia de la fe, así no tengamos ningún vínculo sanguíneo, familiaridad física o humana, vamos a estar en el mismo lugar y vamos a seguir siendo hermanos en la fe. Por eso la familia de la fe trasciende mucho más que la familia física, porque la familia de la fe somos familia en esta vida y seguiremos siendo familia en la otra. Para los amigos, puedes entrar a ser parte de la familia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y recíbelo en tu corazón para ser familia de Dios. Y ahora que somos hermanos, entonces procuremos el bienestar, la unidad, la armonía y las buenas relaciones al interior de esa familia de Dios, porque tu iglesia y yo que soy iglesia somos la familia del Dios viviente, somos hermanos los unos de los otros. Tengamos claro ese concepto. Nosotros la iglesia somos la casa de Dios, los creyentes, las personas, el lugar donde Dios vive, pero también nosotros la iglesia somos la familia del Dios viviente, hijos del Padre Celestial y hermanos unos con otros. Y ahí no hay distingo ni de raza, ni de sexo, ni de edad, ni de nacionalidad, de ningún tipo. Somos hermanos en la fe, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, independientemente de qué país del planeta Tierra pertenezca. Somos hijos del mismo Padre Celestial. Pablo le escribe a Timoteo esta carta, estando Timoteo en Éfeso. Lo dejó allí para encargarlo de la iglesia y tuvo que continuar con su viaje. En medio de ese viaje le escribe a Timoteo y le dice: si acaso tardo, en capítulo 3, versículo 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Les decía que tener un concepto claro de quiénes somos nos va a ayudar a saber cómo comportarnos. Y el versículo 15 nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Interpretando esa palabra iglesia, casa, decimos que es el lugar donde Dios vive, o sea, la iglesia, en este caso las personas redimidas por Cristo, pero que también la iglesia es la familia del Dios viviente, somos los hijos. Pero hay una tercera característica que nos dice el versículo, y es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Volviendo al caso de quiénes somos como iglesia, somos la casa de Dios, somos la familia de Dios y somos la columna y el baluarte de la verdad. Hablemos primero de columna. En Éfeso, que era donde estaba Timoteo y a donde Pablo dirige la epístola, conocían muy bien las columnas porque el templo famoso de la ciudad era el templo de Diana. El templo de Diana tenía 127 columnas que habían sido donadas cada una por un rey, y todas eran de mármol, algunas estaban adornadas con oro y con otras piedras preciosas. Y el templo de Diana era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero también usaban la columna para encima de ella colocar una estatua, para que sobresaliera por encima de los demás, una estatua de emperador o de alguien conocido. Esa columna servía de sostén para esa estatua y que todo el mundo pudiera darse cuenta. Es así que la iglesia es la columna de la verdad. Es decir, la iglesia, su razón de ser es sostener la verdad. Pero también nos dice que la iglesia es baluarte. Baluarte ahora se refiere a fundamento, es decir, el cimiento. Entonces, la iglesia es la columna que sostiene esa estatua y el cimiento, el fundamento de la verdad. Entonces, miren la gran responsabilidad que tiene la iglesia. Vivimos en una época donde predomina el relativismo, es decir, todo depende de qué punto de vista lo veas. Todo es relativo, no hay absolutos. Todo depende de cómo lo veas, todo depende de quién lo vea, todo depende de ti, todo depende de mí. De pronto para lo que para ti es malo, para mí es bueno. De pronto para lo que para mí es malo, para ti es bueno. Ese es el relativismo moral que vivimos en esta época. Entonces no hay nada absoluto, todo depende de tu punto de vista. En medio de ese relativismo moral, sale el Señor Jesús diciendo en una ocasión: yo soy la verdad. En medio de todo ese relativismo hay una verdad absoluta, y la dijo el Señor Jesucristo. Nadie más en toda la historia se ha atrevido a decir algo así y que se sostenga eso que dijo. Yo soy la verdad. Ahora, la iglesia es la columna que sostiene a esa verdad. Y estamos hablando de que esa verdad es Jesucristo. Y la iglesia es la columna que ayuda a sostener esa verdad. En medio de todo el relativismo que vivimos en la actualidad, hay una verdad absoluta. Y es el Señor Jesucristo diciendo: yo soy la verdad. Y cuando miramos esa expresión, yo soy la verdad, entonces ya la verdad no solamente se refiere a un concepto, sino se refiere a una persona. Y en este caso es Jesucristo. Y de esa verdad se desprenden otras, como por ejemplo Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces ya hay una segunda verdad, que esa verdad me hace libre. Y esa verdad es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el encargado de sostener, de ayudar, de colaborar en el sostén de esa verdad? La iglesia. En medio de todo ese relativismo que vivimos en la actualidad, la iglesia es la columna de la verdad. Pero también estamos viviendo la época de la posverdad. ¿Qué quiere decir esto?
La época que estamos viviendo es que no se sabe a ciencia cierta qué es verdad y qué es mentira. Estamos sobresaturados de información. Recibimos por medio de cualquier medio disponible cualquier cantidad de información. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y para no irnos muy lejos, la situación que estamos viviendo actualmente, recibimos cualquier cantidad de información contraria. En la política, cada partido, cada bando presenta lo suyo como bueno y lo del otro como malo. Es decir, todo es relativo y no se sabe al fin y al cabo quién está diciendo la verdad. Entonces todo es verdades a medias. Esa es la época de la posverdad que estamos viviendo. Y en medio de esta época de posverdad, donde no se sabe cuál es la verdad, qué es verdad ni qué es mentira, ni hasta qué punto lo que nos dicen es verdad y hasta qué punto es mentira, y dónde se mezcla la verdad con la mentira, y estamos en esa situación, surge una verdad, y que la iglesia es guardadora. Jesucristo es la verdad. Por eso es necesario que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, que propaguemos la verdad en medio de un mundo relativista, que propaguemos la verdad en medio de una época de posverdad, de mentira y de engaño. La iglesia se levanta y se debe levantar como la columna y el cimiento de la verdad que el Señor ha puesto en nuestras manos para administrar, y esa verdad se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia tenemos esa responsabilidad, así que conozcamos la verdad, compartamos la verdad, difundamos la verdad, prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Y eso está advertido también, o dice eso, que nosotros seamos como la iglesia somos, las columnas y el baluarte de la verdad, porque más adelante nos dice que en los últimos tiempos, que es precisamente el tiempo que estamos viviendo, vendrán muchos engañadores y muchos apostatarán de la fe, se apartarán de la verdad y volverán el oído a las fábulas. Por eso, iglesia, ¿quiénes somos? Somos la columna, el cimiento de la verdad. No nos dejemos engañar, y mucho menos que nosotros seamos los engañadores. Por eso, centrémonos a la verdad del Evangelio de Jesucristo, a la verdad que está contenida en la palabra de Dios. Estudiemos la palabra y verifiquemos que el mensaje, que lo que oigamos, esté acorde con lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso yo le invito a que escudriñemos las Sagradas Escrituras, e incluso esto que yo estoy diciendo, contrástelo con lo que la palabra de Dios dice, y que el Espíritu Santo traiga convicción. No lo contrastemos ni lo comparemos con lo que diga otra persona, sino con lo que la palabra de Dios nos dice. En este tiempo de posverdad, de falsedad, que la verdad de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, que nos lleva a toda verdad, esté en nosotros, que como iglesia somos defensores de la verdad. Y todo esto que Pablo dice, que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, es para decir cómo debemos conducirnos. Es decir, saber que la iglesia es la casa de Dios, que la iglesia es la familia de Dios, que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, es para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y no estamos hablando en todo esto de un lugar físico, estamos hablando de la iglesia, los redimidos por el Señor Jesucristo. Y tendríamos entonces que ver qué es lo que escribe Pablo, porque él dice: te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y hemos dicho que la iglesia es esa casa de Dios, el lugar donde el Señor habita, es decir, las personas redimidas por Jesucristo, ahí habita Él. Entonces, ¿qué nos dice la epístola a nosotros? Dice 1 Timoteo 4:12 que ninguno tenga en poco tu juventud, y no solamente la recomendación que viene para los jóvenes, sino para todos. Dice:
sino seamos ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros que somos casa de Dios, que reflejemos con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de comportarnos, que somos la casa de Dios. Pero también la iglesia es la familia del Dios viviente. Somos hermanos en la fe. ¿Qué nos dice la epístola sobre eso? Capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice: no reprendas al anciano. ¿Cómo tratar a los mayores que nosotros en la iglesia? No reprendas al anciano, es decir, no los maltrates con las palabras. No es hablarle palabras duras a los ancianos, sino exhórtalos. Y esa palabra exhortar no es regañar. Exhortar quiere decir animar, motivar, incitar. Y hacerlo con argumentos o con ruegos para que la otra persona haga algo o actúe de cierta manera. Eso es exhortar, motivar, convencer con argumentos o con ruegos para que la otra persona haga algo. Entonces dice: exhórtale como a un padre. A las hermanas que son mayores que nosotros dice: trátalas como a madres. A los que están, a los pares, a los de la misma edad, dice: a los varones, a los jóvenes, trátalos como a hermanos. A las señoritas, a las jovencitas, dice: trátalas como a hermanas, con toda pureza, porque somos familia, unos con otros, ya que todos somos la familia de Dios. También nos dice cómo comportarnos a los que trabajan con creyentes. 1 Timoteo 6:2 dice: y los que tienen amos, jefes, patrones, empleadores, creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvannos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Así que se trabaja para un cristiano. Dice: no lo menosprecien, no lo tengan en menos por ser un hermano. Trabájenle mejor, porque es un hermano el que se va a beneficiar. Entonces miren lo que dice. ¿Qué dice con respecto a los bienes materiales? 1 Timoteo 6, del 6 al 8 dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces miren las recomendaciones de cómo comportarnos los unos con los otros, porque somos la familia de Dios. Y en tercer lugar dije que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Prediquemos la verdad, colaboremos para sostener la verdad y que nosotros mismos no seamos engañados en esta época de relativismo, de posverdad y de que vendrán falsos maestros para engañar y apartar a la gente de la verdad. Escudriñemos las sagradas escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo y porque toda ella es inspirada por Dios. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta, tengamos claro quiénes somos: la casa de Dios, la familia de Dios, la columna y el baluarte de la verdad. Y hagamos honor a eso. Saber quién soy va a permitir saber cómo comportarme. Y como les dije al principio, el proverbio que dice: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, lo que piensa de sí mismo, así es, y así va a conducirte. Por eso el apóstol Pablo dijo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y por eso estamos diciendo que la casa de Dios somos nosotros, el lugar donde Dios habita, la familia de Dios y la columna y baluarte de la verdad, para que sepamos cómo debe ser nuestra manera de comportarnos como iglesia. En este momento te voy a invitar para que hagamos una oración. A los amigos que nos ven, quiero invitarte para que puedas tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Entres a formar parte de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, de la casa de Dios, de la verdad.
que solamente transforma la verdad de Jesucristo. Y a los hermanos, perseveremos en la fe, sigamos avanzando. Aunque no estemos reunidos en un templo físico, Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, aunque no estemos físicamente, estamos congregados por este medio, y ahí está el Señor, ahí está presente el Señor Jesucristo, que nosotros, el Espíritu Santo ha decidido vivir. Somos templo del Espíritu Santo, agradecidos con Dios. Voy a invitarle en primer lugar para los amigos, repita esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y por eso te pido que perdones todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. También ahora para los hermanos, dígale, Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Ayúdame a tener claro quién soy en Cristo Jesús. Soy la casa de Dios, el lugar donde el Espíritu Santo vive, y como tal debe ser mi comportamiento y mi presentación. Yo soy, como iglesia, la familia del Dios viviente. Dios es mi Padre y el resto de la iglesia son mis hermanos en la fe. Por eso ayúdame a procurar el respeto y la armonía dentro de la familia de la fe, para que haya unidad, haya fraternidad, ese amor fraternal como creyentes, como hermanos en la fe. Ayúdame, Señor, a tener claro que yo como iglesia soy columna y baluarte de la verdad, para propagar tu verdad, para vivir la verdad en Cristo Jesús, que eres tú, Señor, compartir la verdad de tu evangelio. Por eso, ayúdanos, Señor. Y oramos que la bendición tuya sea en cada casa. Allí tú estás presente, Señor. Ministra al hogar, a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos. Ministra, Espíritu Santo de Dios. Y oramos para que esa paz comience allí en cada casa, Señor. En medio de esta reunión familiar, la iglesia creció en sus primeros 300 años de historia en casas, sin tener un templo. Señor, y queremos que tú sigues haciendo la misma obra. Y que nosotros, Padre Celestial, seguimos avanzando como iglesia, Señor. Por eso oramos que bendiga a esa persona que está allí frente a esa pantalla. Tú ministres a su corazón y traiga paz. Paz, oh Dios, en medio de toda carga, estrés, desánimo, depresión. En el nombre de Jesús. Fuera, que tu mano y tu presencia bendiga cada vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz y la gracia sea con cada uno de ustedes.